Pido ayuda económica. Les comunico que este martes, dentro de 2 días, Dios mediante, vamos a echar el vaciado del techo del primer piso del aspirantado. La casa de formación son varios módulos. Uno se llama preaspirantado, ya está totalmente terminado. Gracias a Dios y a ustedes, gracias. El segundo módulo se llama aspirantado. Está con este vaciado a la mera mitad. Dentro de 2 días va a estar a la mitad, ¿verdad? Sigue muchísimo trabajo. Luego vendrá el tercer módulo, que comprende postulantado y noviciado. Son etapas de formación. Por ejemplo, un médico tiene que ser primero el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y luego comienza lo que se llama la licenciatura en medicina. No se usa el nombre, pero es técnico. Luego viene el grado que se les dice doctor, ¿verdad? Luego viene el internado, el servicio social, luego la especialización y después de eso otra especialización. Yo conozco un médico que me ha atendido muy amablemente, yo estoy muy agradecido con él, ¿verdad? Que tiene ya 5 especializaciones, ¿verdad? Un gran médico. Pues las religiosas que quiere el Concilio Ecuménico Vaticano II, que es en el que yo me basé para fundarlas, quiere esas etapas. ¿Cuál fue la novedad principal que hizo el Concilio Vaticano II respecto de las religiosas? Un acordeón, la concertina que se llama. ¿Qué es un acordeón? Un instrumento que se estira, se alarga, se hace ancho y se comprime, se hace delgado y así echa aire y sale la música, el sonido. Muy popular ahora en las bandas, ¿verdad? Dijo el concilio, las etapas anteriores al noviciado son libres, es decir, pueden ser de duración variable. Y después del noviciado, la etapa que se llama juniorado o juvenado es de preparación, no es de trabajo. En la época anterior, tristemente, debido, claro, a que todo el mundo era cristiano, católico, las religiosas no recibían tanta formación. Se les daban unos meses de aspirantado, casi siempre en su casa, otros meses de postulantado y un año, el año canónico que se dice de noviciado, en el que realmente sí se formaban, un año. Pero ya el segundo año de noviciado ya comenzaban a trabajar en sus ministerios, en sus apostolados. Y de vez en cuando cursos pequeños de formación permanente. En cambio nosotros no, seguimos lo que manda el Concilio Vaticano II, que tengan tiempo suficiente para prepararse de una manera profesional, así como lo oyen, seria, profunda, científica, tomando como modelo a los hombres, lo que dice el Concilio Vaticano II sobre los futuros sacerdotes, que deben ser conocedores del latín, del griego, del hebreo, del arameo, de la lengua de su rito.
conocedores de la Sagrada Escritura en la lengua original, conocedores de la filosofía perenne, que es Aristóteles y Santo Tomás, la filosofía escolástica, conocedores de la teología de Santo Tomás y miles de otras cosas. El Papa Francisco se ha especializado en que se le exija al sacerdote muchísimo más que cualquier otro pontífice en la historia de la Iglesia. El sacerdote debe ser acompañador, el sacerdote debe ser pedagogo. Examinen todos los escritos de Papa Francisco y vean las exigencias que impone a los futuros sacerdotes. Pues eso mismo a las religiosas. Por eso quiero construir, y ya eché los cimientos del postulantado y del noviciado. Del juniorado ya hice 2 terraplenes grandes, donde se hará un día. No tengo tanta prisa ahorita. Ya saben que voy a vivir, si Dios quiere, unos 40 años más, ok. Pero van creciendo estas chicas, y conforme van creciendo, se van haciendo los edificios. Les agradezco su ayuda económica. No me desamparen. Cuento con ustedes, los que están aquí y los que me están viendo o me van a ver algún día. Y sigo invitando. El Evangelio habla de Dios que invita a la primera edad, al amanecer, para que vayamos a trabajar a su viña. Y sigue invitando a cualquier edad. Nosotros, de los 12 a los 24 años, no más de 24, porque no se adaptan. Y también porque ya no pueden con la ciencia, ya su cabecita, perdónenme, las de 24 años, no es igual a una muchachita de 12 años. No te quieras comparar. Una muchachita de 12 años tal vez no entienda las cosas, pero se las aprende rapidísimo. Y al inicio se ocupan lenguas. Porque las lenguas son las llaves, las claves, para poder leer libros serios, sólidos. Es que todo está en español. Ay, hijo mío, no, hijo. ¿Por qué no hay cosas serias en español? En el mundo de la ciencia sagrada, porque los sacerdotes, los seminaristas de lengua española, sabían latín, sabían griego, y entonces no había necesidad de traducir las grandes obras científicas al español. De manera que no hay traducciones españolas, porque todo el mundo entendía el latín. En inglés sí hay, fíjense. ¿Por qué? Porque los pobres sacerdotes de habla inglesa, muy pocos podían leer en latín. Esa es la triste verdad. Y por eso hubo traducciones. ¡Qué bueno! Maravillosas, las podemos usar nosotros. Pero si sabemos latín, no necesitamos esas traducciones. Entonces, Dios llama a diferentes edades. Ese es el Evangelio de hoy. ¿Y a qué llama? ¿Cuál es la finalidad? Porque salía el jefe de familias a la plaza del pueblo a contratar trabajadores para que trabajen en mi viña, en cortar las uvas, en cosecharlas, en arreglar las parras. A trabajar nos llama. En esta vida, mis hermanos, cada uno de ustedes, muy en especial, pues los que vamos a ser sacerdotes o religiosas, pero todo cristiano está llamado. ¿Qué significa trabajar en la viña del Señor? Salvar las almas, quitar el pecado del mundo, reconstruir la iglesia, hacer el bien, hacer obras buenas, obras de misericordia.
Y a cada uno Dios le hace sentir ese llamado en diferentes estadios, en diferentes fases de su propia vida. Hay una llamada espectacular, la más sencilla de todas: dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Eso es algo inmediato que brota de ver la necesidad. Cuando se ve la necesidad, el corazón cristiano católico promueve una respuesta, pone en acción la solución, el remedio, en la medida de sus posibilidades. Pero mis hermanos, hay otras necesidades que no son inmediatas como estas, pero en última instancia son las más importantes. La ignorancia, dice el profeta Jonás. Dios le dice: esta pobre gente no sabe la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Qué significa eso? Parece que no saben distinguir el bien del mal. Por eso enseñar al que no sabe. En la Sagrada Escritura vemos a los profetas. ¿A qué se dedican los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Zacarías, Malaquías y algún otro que se me olvidó. Baruc. Dan consejos, corrigen, regañan para que no se vayan al infierno. Eso es más importante, no que no lo suponga, es más importante que dar de comer, dar de beber, que vestir. Es más importante eso, porque va el bien de las almas. A ti Dios te llama a que hagas algo. Y muchas veces, mis hermanos, podemos decir: yo soy de la hora nona, de la hora 11, al atardecer Dios me llamó. Como dice San Agustín: tarde te conocí, oh verdad tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Pero ¿cuánto hizo San Agustín después de su conversión? San Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, se convirtió y trabajó más que todos los demás apóstoles juntos. Por eso ese misterioso modo de actuar de Dios, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿A qué se refiere? A la intensidad del amor a Dios, a la intensidad del amor al prójimo, mis hermanos, que en poco tiempo podemos hacer mucho más de otros. Y eso es el amor a Dios, intenso, inmenso, profundo, generoso. Y yo les digo, en el derecho eclesiástico existe algo muy peculiar. Yo estuve en tribunales de beatificación y canonización 2 veces. Me pasé 9 años analizando los archivos de la Sagrada Romana Rota en Roma. Yo les puedo decir, cuando hay un mártir, la Iglesia no hace el proceso normal
para beatificación y canonización de una persona pretendidamente santa. No, mis hermanos. Basta que se demuestre que esa persona murió por su fe, murió por Jesucristo, y basta. Para canonizar a un mártir no se necesita ningún milagro, no debe hacer ningún milagro. Para canonizar a un mártir no se debe hacer la investigación sobre su vida, sobre sus escritos. Aunque haya vivido mal, aunque haya cometido muchos pecados, aunque haya dicho disparates o escrito disparates, si murió por Jesucristo, por amor a Jesucristo, con eso borra todos sus pecados y se va derechito al cielo. Esa es la doctrina de la Iglesia, ese es el derecho de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, no hay un amor más grande que el de aquel que da su vida por quien ama. Esa persona amó a Jesucristo tanto que dio su sangre por Jesucristo. Y en un minuto, en un instante, hizo más que otros que tal vez se pasaron la vida haciendo penitencia y en oración. Sí, mis hermanos, es la intensidad, no la duración, no la prolongación. Es la intensidad la que vale. Tal vez para muchos no le cachen esto que estoy diciendo, pero es cierto. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y le das tu vida, hiciste más que muchos otros. Por eso el premio es la vida eterna. Ánimo, mis hermanos. En estos momentos en que se acerca la persecución interna de la Iglesia, reavivemos nuestro amor a Dios. No se trata de señalar culpables, de denunciar. Hay pobres personas que se pasan toda la vida denunciando, pero no hacen nada por la Iglesia. ¿Cómo podemos hacer algo por la Iglesia? Amar a Dios, amar al prójimo, con intensidad, con amor inmenso, mis hermanos. Esto es Septuagésima. Nos preparamos ya para la Cuaresma. Y la Iglesia tradicional siempre nos pide penitencia, mortificación, sacrificio, nos pide abstención de muchas cosas, porque somos los salvadores del mundo. No podemos estar con la carcajada por todas partes. No, mis hermanos, el mundo está lleno de pecado y nuestra misión es ser corderos de Dios, que quitemos el pecado del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Credo.